Muy buenos días a todos, mi nombre es Vicente Rivera Vázquez y en esta oportunidad vamos a seguir hablando un poco acerca de los elementos que conforman al derecho internacional privado, que recordando son la nacionalidad, la situación jurídica del extranjero, el conflicto de ley y el conflicto de jurisdicciones. Muy bien, partiendo con la nacionalidad, ya sabemos que es este vínculo jurídico, sociopolítico, que une a una persona con su estado de pertenencia, su estado de origen. Y es a partir de esta relación de la cual se desprenderán todo el conjunto de derechos y obligaciones que legalmente han sido establecidos. Ahora, el tema de la nacionalidad desprende otros aspectos que son primordiales, como las formas en las que una persona puede adquirir una nacionalidad, las formas en las que una persona puede renunciar o perder la nacionalidad, e incluso las formas en las que una persona podría recuperar su nacionalidad. Y que son cuestiones las cuales hay que analizar detenidamente atendiendo a cada una de las legislaciones de los estados en particular, ya que lo más natural es de que esas van a variar de estado en estado. Por lo que, comenzando con las formas en las que se pueden adquirir una nacionalidad, estas son dos. Tenemos el nacimiento y tenemos la naturalización. El nacimiento, como todos nosotros sabemos, es aquella nacionalidad que una persona obtiene desde el momento en el que ésta nace. Y la doctrina nos establece que existen dos grandes corrientes de pensamiento que nos explican las formas en las que las personas pueden adquirir la nacionalidad por medio del nacimiento. Y estos son el jus soli y el jus sanguinis. El jus soli se traduce como el derecho del suelo. Es una corriente de pensamiento que se utiliza más que todo en los países de Latinoamérica y que implica que una persona va a adquirir la nacionalidad del territorio en la que ésta nace. Quiere decir que si, por ejemplo, una persona nace en un estado X, esa persona va a tener nacionalidad de ese estado X. Si David Rivera nace en El Salvador, entonces David Rivera es salvadoreño por nacimiento. Luego está el jus sanguinis, que se traduce como el derecho de la sangre. Y este es completamente diferente al jus solis. Para el jus sanguinis es indiferente el territorio en el que una persona nace, sino que lo que va a determinar su nacionalidad van a ser sus progenitores. Antes se tenía la idea de que era el padre el que le daba la nacionalidad a sus hijos. Sin embargo, en la actualidad se sabe que esa concepción machista ha quedado en el pasado y se entiende que puede ser cualquiera de los progenitores, la madre o el padre, y en el mejor de los casos sería la nacionalidad de ambos, en el caso de que sea distinta. Y esta es una tendencia que se utiliza más que todo en los países europeos. Por lo que, volviendo al ejemplo, si David Rivera, hijo de padre y madre salvadoreño, naciera en un país europeo como Francia, que se rige por el jus sanguinis, David no sería automáticamente francés. Él seguiría siendo salvadoreño. ¿Por qué? Porque a pesar de que nació en Francia, sus padres son salvadoreños. Por lo tanto, esto se va a regir por la nacionalidad que tienen sus progenitores. Pero, a ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si los padres de David tienen dos nacionalidades distintas? ¿Qué pasa si su padre es salvadoreño y su madre es mexicana? En este caso, si David naciera en un país europeo regido por el jus sanguinis, él adquiriría las dos nacionalidades, salvadoreño y mexicano, por sus padres. Pero ¿qué pasaría si David nace en un territorio en el cual no se permite la múltiple nacionalidad? ¿Qué pasaría si David nace en Suecia? Suecia tiene esa curiosidad de que no se permite para sus ciudadanos la múltiple nacionalidad, por lo que si David naciera de su padre salvadoreño y su madre sueca, en este caso David pues solo puede tener una de las nacionalidades. Y claro, legalmente hablando, no existe un mecanismo para poder decir que una nacionalidad tiene que sobreponerse a la otra, sino que esta es una condición que tendrá que ser resuelta por los propios progenitores de forma extrajudicial, pero él solo tendrá derecho a adquirir una nacionalidad. ¿Y cuál de estos dos sería el sistema salvadoreño? Ya hemos dicho de que el jus soli se aplica en la mayoría de los países latinoamericanos, pero atendiendo a la legislación salvadoreña podemos ver de que este es más bien un sistema mixto, ya que la Constitución de la República en su artículo 90 dice que son salvadoreños por nacimiento los nacidos dentro del territorio de la República, atendiendo al jus soli, y los hijos de padre y madre salvadoreño, atendiendo al jus sanguinis. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con las personas jurídicas? Una persona jurídica, claro, esta va a adquirir la nacionalidad del estado en el que ha sido creada, por lo que si una persona jurídica se crea en El Salvador, es salvadoreña, se crea en México, es mexicana, y así sucesivamente. Ahora, pasando al tema de la naturalización, este implica que una persona que ya tiene una nacionalidad de origen decide adquirir una nacionalidad extranjera.
Los elementos primordiales para esto son la voluntad y la legislación de cada estado, puesto que así como los estados pueden regular las formas en las que una persona adquiere la nacionalidad por nacimiento, también regularán las formas en las que puede adquirir la nacionalidad por naturalización. Y esto pues dependerá si el estado permite esa posibilidad, o si lo prohíbe, o si no lo permite, o si esto permite pero bajo una serie de requisitos, que es el caso más normal. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el artículo 92 nos establece 4 requisitos o 4 supuestos en los cuales una persona extranjera puede adquirir la nacionalidad salvadoreña. Y esos supuestos serían, por ejemplo, una persona cuyo origen sea español o sea hispanoamericano y que pase por lo menos un año entre el territorio nacional. El segundo supuesto sería una persona extranjera que esté casado con un o con una salvadoreña y que pase 2 años dentro del territorio nacional. La tercera posibilidad sería un extranjero que pase por lo menos 5 años, todos estos periodos de tiempo de forma ininterrumpida dentro del territorio nacional. Y la cuarta posibilidad va para aquellas personas que han desarrollado una labor destacable o un papel fundamental dentro del Estado, por lo que se les da la posibilidad de adquirir la nacionalidad del mismo. Por lo que pasando ahora al tema de la pérdida de la nacionalidad, pues existen ciertos supuestos en los que una persona, así como adquiere una nacionalidad, así también puede renunciar a la misma, dependiendo de su voluntad. Y esto es un trámite que se realizará atendiendo al requisito y al proceso que se lleva en la Ley Especial de Migración y Extranjería. Aunque ya también nuestra Constitución establece algunos supuestos en los cuales una persona puede perder temporal o definitivamente su nacionalidad salvadoreña. Y eso aplica en los casos de las personas que han adquirido la nacionalidad por naturalización. El artículo 94 dice que se pierde la nacionalidad salvadoreña en el caso de que una persona naturalizada pase 2 años en su país de origen, o sea, 2 años completos en su país de origen sin regresar a El Salvador, y el caso de aquellas personas que pasen 5 años, en el mismo supuesto, pero en un país extranjero sin justificación aparente. En estos casos las personas podrían perder temporalmente la nacionalidad. Digo temporal porque ya sería cuestión de ellos si deciden realizar el trámite pertinente para recuperar la nacionalidad. Trámite que también se encuentra regulado en la Ley Especial de Migración y Extranjería. Y existe el supuesto también en ese mismo artículo en el que una persona puede perder definitivamente la nacionalidad salvadoreña. Y esto ocurre en aquellos casos de las personas que han sido condenadas judicialmente y se establece que parte de la sanción es la pérdida de la nacionalidad. En este caso ya sería definitiva, ya no se puede volver a recuperar. Por lo que pasamos ahora al siguiente tema, que es el de la situación jurídica del extranjero, el segundo elemento del derecho internacional privado. Como ya veníamos hablando en otros videos, la situación jurídica del extranjero implica la forma o el régimen al que un extranjero se encuentra supeditado al encontrarse en un estado diferente al de su origen, ya que en principio un estado no se encuentra obligado a cumplir los mismos derechos para un extranjero respecto de un ciudadano convencional. Aunque claro, en sí se cumplen, a excepción de los derechos civiles. Un extranjero no puede votar, un extranjero no puede participar en un cargo de elección popular, un extranjero tampoco puede obtener un puesto público, ya que lo más normal es de que las legislaciones de cada uno de los estados establecen en esos requisitos ser de tal estado por nacimiento. Por lo tanto, un extranjero difícilmente puede optar a esos derechos, aunque nuevamente esa es una situación que va a depender mucho del estado en el que se encuentre, ya que cada uno de los países puede presentar en su legislación una situación jurídica del extranjero diferente. A esto es a lo que la doctrina denomina como sistemas de regulación, que es la manera en la que cada estado decide manejar los derechos y las obligaciones que obtienen a las personas extranjeras. Y precisamente estos sistemas de regulación son 4. Tenemos el sistema igualitario, el sistema hostil, el sistema de reciprocidad diplomática y el sistema de reciprocidad legislativa. Comenzando con el sistema igualitario, este consiste en el supuesto de que las personas extranjeras y las personas ciudadanas tienen los mismos derechos, a excepción de la regla que ya mencioné de que los extranjeros no pueden gozar de derechos civiles. Y esta es una postura más que todo utilizada en países latinoamericanos o hispanoamericanos, mejor dicho, y en algunos países europeos como sería España, evidentemente, Suiza, Países Bajos, Italia, etc. Luego tenemos el sistema hostil, que este es un sistema propio del sistema anglosajón. Por ejemplo, el mayor exponente es Estados Unidos, y lo que implica es de que
no existe, digamos, un marco de protección completo, sino que al ser Estados Unidos un estado federal, cada uno de sus estados va a establecer su propia regulación respecto a los extranjeros, por lo que esta puede llegar a variar incluso más, porque es posible que en un estado se les brinden ciertos derechos y en otro estado esos derechos no se regulen de la misma manera. Luego, pasando al sistema de reciprocidad diplomática, vamos a partir de la idea de que bajo este sistema un extranjero no tiene más derechos de los que se le han sido conferidos en los tratados internacionales ratificados por el estado en el que esta persona se encuentra. Es decir, solo aquellos derechos que son reconocidos en los tratados internacionales que ha ratificado ese estado son los derechos que está obligado a cumplir respecto de esa persona extranjera. Un caso muy similar a lo que ocurre en el cuarto sistema, que es el sistema de reciprocidad legislativa, donde el extranjero no tiene más derechos de aquellos que le han sido reconocidos dentro de las leyes secundarias del ordenamiento jurídico de ese estado. Es decir, son las leyes secundarias las que nos establecen cuáles son los derechos que tiene un y una extranjera. Ahora, en el caso de El Salvador, el artículo 96 nos establece que la condición jurídica del extranjero se encuentra regulada por las leyes internas de la República. En este caso, dicha ley es la Ley Especial de Migración y Extranjería, la cual en su artículo 18 establece la idea del sistema igualitario. Los extranjeros tienen los mismos derechos del ciudadano, a excepción de que los extranjeros no pueden votar, no pueden participar en cargos de elección pública, ni mucho menos pueden tener puestos públicos. De igual manera, esa misma ley en el artículo 21 nos establece algunas obligaciones que tienen los extranjeros, las cuales van desde reportar el momento de su entrada al país, desde respetar a los símbolos y autoridades públicas, en el caso de que exista un cambio en su domicilio, notificar por escrito este cambio. Lo mismo en el caso de que hay alguna modificación de su estado familiar, notificar esta modificación, el pago de los tributos y de la seguridad pública y la obligación también de salir del estado. Entonces, esos son los temas que se van inmersos dentro de la situación jurídica del extranjero. Vamos a continuar con el tercer elemento del derecho internacional privado, el cual es el conflicto de leyes. Un conflicto de leyes ocurre en aquellos casos en los que existe un litigio internacional privado, el cual puede ser resuelto a través de la aplicación de dos o de más leyes pertenecientes a ordenamientos jurídicos distintos. Es decir, cuando un caso se puede resolver aplicando leyes de dos o de más países que están involucrados. Por lo que en este caso el conflicto en cuestión es determinar cuál es la ley aplicable al caso. Por lo que dentro del tema de los conflictos de leyes encontramos que existen unas denominadas normas de conflicto, que son precisamente las normas que se pueden utilizar o que están de alguna o de otra manera involucradas en el litigio en cuestión. Y estas normas, como todas, poseen una estructura compuesta por un supuesto de hecho, que es exactamente lo que esa norma regula. Algunas podrían llegar a tener una consecuencia jurídica, que es la acción que va a suceder una vez que se realice el supuesto de hecho. Y el detalle más importante es que todas las normas de conflicto tienen un punto de conexión. Entendamos a este punto de conexión como aquella cláusula o aquel elemento de la norma que nos ayudará a determinar de todas las normas posibles cuál es la que mejor se adecua al caso. Puede ser una cláusula bastante pequeña, puede ser una cláusula simple, pero que a partir de ese enunciado podemos vincularlo completamente al caso y decir, esta es la norma con la que se va a resolver el litigio. Por ejemplo, imaginémonos un supuesto en el que una persona fallece en México y esta persona, pues claro, su patrimonio estaba dividido en México: casas, terrenos, automóviles, cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también en su patrimonio resulta que tenía unas casas en El Salvador. Por lo que al momento de hacer el proceso de aceptación de herencia tenemos un problema. ¿Cuál es la ley que se tiene que aplicar? ¿La de México o la de El Salvador? Entonces, claro, para resolver este tipo de cuestiones, ya la normativa interna de cada uno de los estados nos puede presentar ciertas pautas, que es precisamente lo que nos ayudará a resolver estos conflictos. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el artículo 16 del Código Civil, en el primer inciso, establece que los bienes situados
Los bienes inmuebles situados en el territorio de El Salvador van a ser regidos bajo las leyes salvadoreñas. Precisamente el punto de conexión es esa última parte de la norma. Estarán regidos bajo las leyes salvadoreñas. Eso nos da una pauta y nos dice que el patrimonio, a pesar de que es una unidad, lo vamos a dividir en cuestión de normativa. Quiere decir de que el proceso de aceptación de herencia respecto de los bienes que se encuentran en México van a ser regulados por la ley mexicana, y respecto de los bienes que se encuentran situados en El Salvador van a ser regulados bajo la ley salvadoreña. Entonces, son casos así los que nos demuestran cómo se pueden resolver los conflictos de leyes. Precisamente la doctrina nos establece algunos mecanismos o algunos principios para poder resolver los conflictos de leyes, que precisamente son tres. El primero de ellos se conoce como Lex Fori. En español se traduce como la ley del foro. Implica de que las partes involucradas en un litigio pueden designar a un tercero, el cual sería un juzgador, quien va a aplicar la normativa de su nacionalidad para resolver el conflicto. Es así como la Lex Fori, la forma en la que se va a resolver el litigio es aplicando una tercera normativa, la normativa de la nacionalidad del juez que resuelve el litigio. El segundo de esos principios se le conoce como Lex Reisitae, que se traduce como la ley del lugar donde se encuentra situado un inmueble, que es precisamente el que nosotros ya vimos en el ejemplo anteriormente mencionado, y que implica que en el caso de los bienes inmuebles, estos se van a regir por la ley del lugar en el que ese bien inmueble se encuentra ubicado, se encuentra situado. Es por ello que podemos ver que los bienes inmuebles del Salvador, que se encuentran en El Salvador, van a ser regidos por la normativa civil salvadoreña, que es lo que dice el artículo 16 del Código Civil. Lo mismo aplica con la normativa mexicana para bienes mexicanos, normativa costarricense para bienes costarricenses, etc. Y la última es bastante similar, que es la Locus Regit Actum, que se traduce en español como la ley del lugar donde se celebra un acto jurídico. Quiere decir de que si dos personas deciden celebrar un acto jurídico en algún estado, va a ser bajo la normativa de ese estado con la que se va a realizar el acto jurídico. Y para poder ejemplificar esta situación de una mejor manera, imaginémonos un caso típico del derecho de familia. Dos personas, ya sean de la misma nacionalidad o de diferente nacionalidad, van a casarse a un estado extranjero. Dos personas salvadoreñas van a casarse a Italia. Evidentemente, esas no se van a casar en Italia aplicando las leyes salvadoreñas, no tendría sentido. En este caso, el matrimonio va a ser realizado de conformidad a las leyes italianas, por lo que el acto jurídico se realiza con una normativa extranjera. Finalmente, en el último elemento del derecho internacional privado, este es el conflicto de competencia judicial o simplemente como conflicto de competencia, y es bastante similar al caso anterior, que implica de que existe un litigio internacional de índole privada, el cual puede ser resuelto bajo el conocimiento de dos o de más tribunales de diferentes estados, o sea, dos tribunales extranjeros. La doctrina nos dice que en este caso la cuestión es determinar cuál de los dos tribunales tiene que ser el competente y por qué. Y ahí es donde nos establecen que existen conflictos positivos y conflictos negativos. Será un conflicto positivo aquellos en los que los dos tribunales alegan competencia para conocer de un mismo litigio, ya sea porque ambos estados presentan interés, ya sea porque ambos estados se consideran competentes en alguna razón para poder conocer de ese litigio o cualquier otro. Y será conflicto en sentido negativo cuando ambos estados rechazan la competencia y por consiguiente declaran incompetencia para ese mismo caso, ya sea porque por algún detalle prefieren que sea otro estado el que conozca de esa situación o algún otro motivo, pero ninguno de los dos se quiere hacer cargo de ese litigio en particular. Entonces, de igual manera, la doctrina nos establece cuáles son los mecanismos por medio de los cuales se puede resolver este tipo de controversias. Y a mi manera de ver, como son dos mecanismos de resolución, para mí cada uno de estos mecanismos puede resolver cada uno de estos tipos de conflictos. Por ejemplo, en el caso de los conflictos en sentido positivo, tenemos el mecanismo de lis pendens, que se traduce como litispendencia internacional, que implica que el primer estado en presentar interés por resolver o por conocer de un litigio internacional va a ser el estado que tenga la competencia. Esto debido a que se sobreentiende de que si un estado es el que presenta mayor interés
o el primer interés en resolver una cuestión internacional es porque ese Estado se considera el que está más preparado para poder llevarlo. Por lo que en este sentido, en pocas palabras, el primero que alegue competencia es el que se la va a quedar. Y en el caso de los principios, y en caso de los conflictos en sentido negativo, tenemos el mecanismo de resolución del foro de conveniencia. El foro de conveniencia aplica de que como ambos estados están negando la competencia, entonces esa competencia se la van a designar a un tercero, para que ya sea ese tercer tribunal, que puede ser de otro estado, el que aplique, según el criterio del Lex Fori, la normativa de ese juzgador. Siendo así que como se designa un tercer tribunal, bajo la normativa de ese tercer tribunal es que se va a resolver el litigio. Actualmente también hay otras posturas que vinculan el tema del foro de conveniencia con el tema del arbitraje internacional, que también es otra salida posible, que consistiría en prácticamente lo mismo. Solo que en vez de designar un tribunal judicial, se designaría un tribunal arbitral para que sea ese tribunal el que resuelva el litigio de las partes. Y estos son los temas que nosotros vemos a partir de los elementos del derecho internacional privado. Muchas gracias.